Y vamos a uno de los temas que ha estado en la agenda informativa. Ustedes saben que la seguridad, la crisis que enfrenta nuestro país ha motivado diferentes acciones desde la autoridad del gobierno central, pero también desde el legislativo con distintas iniciativas. Bueno, durante las últimas semanas y sobre todo durante los últimos días, el gobierno confirmó que iba a iniciar un plan piloto para que funcionarios de Carabineros puedan usar pistolas Taser. Ustedes se acuerdan que el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, había hecho hincapié en esta medida como un disuasivo para hacer frente a la crisis de seguridad. Hubo respuesta de la delegación presidencial encabezada por Gonzalo Durán en su minuto y le señaló que el plan piloto estaba contemplado precisamente para fines de febrero, inicios de marzo. Y es precisamente lo que se ha detallado durante las últimas horas de Estefanía Bustamante. Ya estamos en contacto contigo para conocer cuál es el plan que tiene el gobierno sobre la mesa y cómo funcionan estas pistolas, Estefanía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un tema que tú lo mencionabas, lo instaló y lo puso sobre la mesa el gobernador Claudio Orrego ya a mediados de enero, con una crítica que nuevamente se ha tomado también el mundo político y reacciones de parlamentarios que vamos a estar revisando a propósito de aquello. ¿Y por qué? Porque es ante los hechos de delincuencia y de violencia vividos en la región metropolitana, es que el propio gobernador comentó en su minuto que estaba ya autorizado el uso de estas armas no letales. Son armas de electrochoques que inmovilizan de manera temporal a una persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí también en ese momento de discusión, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que todavía faltaba un protocolo para poder usar este tipo de armas por parte de los funcionarios policiales, y es esa la discusión que en este minuto se da, con asesoría también experta de una unidad consultiva que componen expertos, también los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y también de la Cámara de Diputadas y Diputados, que asesoran al gobierno justamente respecto de una cartilla, un protocolo que se está realizando respecto a cómo se va a usar y en qué casos. Que eso es finalmente la discusión que se ha tenido durante esta jornada a propósito de que el gobierno ha dicho que, a diferencia de lo que han planteado otras autoridades, incluso lo que dijo en su momento el delegado Gonzalo Durán, que iba a aplicar en casos de manera más amplia, lo que ha dicho hoy La Moneda es que este protocolo, o al menos este plan piloto respecto de este protocolo, va a funcionar en casos de violencia intrafamiliar, esto por el tipo de delito que ocurren y cómo funcionan también. De hecho, lo explicaba hoy día el subsecretario del Interior, Luis Cordero, en Radio Cooperativa, y luego fue abordado en el Palacio de La Moneda para explicar un poco también la decisión que han tomado como gobierno de aplicar finalmente estas armas no letales en casos específicos de violencia intrafamiliar acá en la región metropolitana. Escuchemos ahí la explicación del subsecretario. Es cosa de revisarlo. Hay una serie de en qué caso utilizarlo, bajo receta, regla de proporcionalidad, el impacto que produce. ¿Y lo que dicen desde las organizaciones de derechos? No, pero sí, esto es una crítica bastante conocida. Es una crítica bastante conocida y por eso existe un protocolo y un piloto para esos efectos. Bien, ahí lo decía el subsecretario del Interior, son casos específicos que va a empezar a aplicar en este plan piloto, que de hecho febrero y marzo es el espacio donde este protocolo se está ajustando para poder tener, por ejemplo, las capacitaciones y los certificados de los funcionarios que van a poder ocupar estas armas no letales que, como decíamos, provocan electrochoques que inmovilizan a una persona. Hay dos tipos de forma de usar justamente esta arma. Es la primera, ¿no?, con estos dispositivos de electrochoque que disparan una especie de cinta directamente al cuerpo de la persona, y la otra es de manera más directa. Lo que busca el gobierno es que justamente nos ocupe de esta segunda manera, de una forma más directa hacia la persona que tenga que ser inmovilizada en ese momento. Y también lo decían desde La Moneda, se busca que se aplique en estos casos de violencia intrafamiliar, porque en estos casos se ha visto en la región metropolitana que hay usos de armas de manera desproporcionada en estos casos, y además es más complejo también inmovilizar a la persona, a la cual también estaba persiguiendo en ese momento los funcionarios policiales. Esto también se ha levantado esta discusión, y de hecho
Lo comentaba el propio gobernador Claudio Orrego a propósito del ataque que sufrió con arma blanca una carabinera, justamente en el caso de violencia intrafamiliar. Y otro de los factores que, según comentaban algunos, lleva a la moneda a tomar esta decisión tiene que ver con el aumento de los casos de violencia intrafamiliar acá en la región metropolitana. Es por eso también que se busca aplicar en ese sentido estas armas no letales. Conversamos durante esta jornada con algunos parlamentarios, hay opiniones diversas respecto de este tema, así que pasemos también a escuchar esas declaraciones. El anuncio que hicieron de las pistolas Taser solo para violencia intrafamiliar es de las cosas más estúpidas que he escuchado, porque francamente, ¿cuántas personas que cometen violencia intrafamiliar cuando llega Carabineros están ahí y arrancan o los agreden? Lo lógico acá es que las pistolas Taser puedan ser usadas por Carabineros y por guardias municipales, no solo en la región metropolitana, en todo Chile. Esto estaba listo hace 18 meses más o menos, y habían voces que se oponían, y nuestras policías al final salían a la calle con dos opciones. Era la antigua y precaria Luma o el arma de fuego. Ahora me preocupa que el gobierno diga solo para violencia intrafamiliar. Cuando los llaman a una emergencia, el carabinero no sabe bien a lo que va. Va a ruidos molestos, a disturbios, a violencia, y hasta que entra a una casa, o probablemente después de hacer uso de la fuerza, va a saber si era un hurto, un robo con violencia, una violación o violencia intrafamiliar. Entonces, esta medida de decir solo para BIF es un poco desconocer la realidad de un operativo de Carabineros. Requieren un tratamiento muy riguroso, por eso que la relatora de Naciones Unidas para la Tortura las tiene dentro de la lista de armas que producen algún tipo de daño. Por eso se exige, para que la use la policía, un protocolo muy ajustado, y me parece bien que esto empiece con un plan piloto, porque como dice el subsecretario, produce lesiones, no es un arma inocua, y por lo tanto hay que ver primero los resultados para ver si efectivamente se recomienda usarlo. Donde sí está prohibido usar este tipo de armas es en las cárceles. Bueno, ahí lo decíamos, José, hay opiniones diversas en el mundo político en torno a este tema. Hay algunos que dicen, sobre todo en la oposición, de que no se está entendiendo por parte del gobierno la masividad de otro tipo de delitos, pero lo decía también el subsecretario Luis Cordero, no se puede aplicar inmediatamente de una forma masiva, es por eso que se hace este plan piloto. No quiere decir que en el futuro no se aplique en otros casos, sino que en este plan provisorio que va a funcionar de manera inicial es solamente para los casos de violencia intrafamiliar. Y en esta cartilla, en esta especie de protocolo que se está diseñando con esta unidad consultiva que asesora con expertos y parlamentarios al gobierno, se ha diseñado, por ejemplo, que a propósito de lo que decía la diputada Lorena Fries, que aquí se provoca lesión con estas armas no letales, está obligado el funcionario o funcionaria que lo aplique a prestar auxilios luego de usar esta arma. Y hay otro punto también importante que tiene que ver que los funcionarios no van a estar autorizados para utilizar estas armas en el caso de, por ejemplo, si ya tienen sanciones por uso excesivo de la fuerza, y por otro lado también si es que tienen procesos judiciales vigentes. Ahí va a quedar prohibido el uso de estas armas letales, y eso también nos lleva a cuáles son los pasos siguientes. Lo decía también el subsecretario, está este plan piloto para casos de BIF, pero mientras eso ocurre, también durante lo que queda de febrero y también marzo, se van a aplicar las capacitaciones y certificaciones, y también justamente con todo lo que conlleva para poder preparar a los funcionarios para poder usar estas armas. Sigue el debate entonces en torno a el alcance que podría tener el uso de estas armas no letales que aplican electrochoques, pero finalmente el gobierno ha decidido en torno a este plan y cómo va a aplicar. Pero uno de los críticos es justamente el gobernador Claudio Orrego. Él dice que debería aplicarse a otros casos, así que pasemos a escuchar las declaraciones también del gobernador. Nos alegramos que el gobierno haya tomado la decisión de implementar finalmente las pistolas no letales conocidas como Taser para proteger la vida de nuestros carabineros. Creemos que es fundamental implementarlas no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino de cualquier agresión con arma blanca o con cualquier elemento que no sea una pistola letal
en contra de ellos. Esperamos conocer este protocolo y cuántas y cuáles van a ser las armas no letales que van a ocupar en su implementación a partir de marzo. Bueno, hay otro debate también, José, respecto a esta discusión, y es que al menos este protocolo que se está diseñando tendría, por ejemplo, establecido que se va a hacer lo posible para que no se ocupe en niños, niñas y adolescentes. Así que también está en debate ese tema, junto también a lo que planteaba el gobernador, que él dice no debe aplicar solamente a violencia intrafamiliar acá en la región metropolitana, considerando, eso sí, que se trata de un plan piloto. Esto puede cambiar después, y lo que está buscando también el gobierno es poder evaluar justamente el uso de estas armas en un caso puntual y luego ver finalmente a qué otros casos podría aplicar. Así que es un debate en curso donde, lo decíamos, se está diseñando este protocolo en torno al uso de armas no letales de electrochoques, pero que hasta ahora este plan piloto va a aplicar para casos de violencia intrafamiliar. Habrá que ver finalmente ya cuando el plan comience a operar de manera oficial en qué casos podría operar acá en la región metropolitana. Estefanía, una pregunta antes de terminar. Este plan piloto, ¿qué duración tendría? ¿Tenemos esa información? Es algo que todavía están viendo desde el gobierno, José, justamente porque, como te decía, hace poco se ha conocido que esto va a aplicar solamente a casos de violencia intrafamiliar, sí, claro. Así que el diseño todavía está pendiente de justamente la duración de este plazo, pero se hablaba de marzo, que podría ser el mes de implementación de este plan piloto. Para iniciar el plan piloto, como lo decía Estefanía Bustamante, focalizado, al menos en esta primera instancia, ha dicho la autoridad desde el gobierno central, en casos de violencia intrafamiliar. Tengo entendido, Estefanía, que estas pistolas generan una contracción muscular, permiten inmovilizar a la persona durante 5 a 6 segundos para que policías, por supuesto personal de carabineros, pueda actuar y reducir a aquella persona. Vamos a quedar atentos a lo que vaya sucediendo, así finalmente se amplía la cobertura de este plan piloto, pero destacamos nuevamente lo que ha dicho la autoridad hasta ahora en casos de violencia intrafamiliar, pese a las críticas que ya surgen desde la oposición respecto a este tema. Gracias, Estefanía Bustamante, quedamos en contacto, que tengas una buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Chao.